Hola mis apreciados hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de un buen espíritu y siendo bendecidos en familia con las bendiciones de un Padre Celestial amoroso que les ama, que nos ama, que vela por cada uno de nosotros y que quiere que aprendamos y seamos nutridos por su Evangelio. Hoy veremos un tema bien interesante y lo partiremos en dos partes. Lo veremos hoy, lo veremos también el día de mañana en Principios del Evangelio, y es centrarnos en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros, por medio de algunas prácticas espirituales, centrar nuestra vida más en nuestro Salvador para poder hacer de Él literalmente el centro de nuestra vida? Bienvenidos mis hermanos a este refuerzo doctrinal de Ven Sígueme con Walter Posada. Y antes de iniciar este refuerzo, quiero invitarles a que reflexionen en algo. ¿Ya estudiaron la lección de Ven Sígueme? Esta lección de estos 15 días de conferencia es muy importante. Se llama Mi gozo es completo. De aquí mi gozo es completo. Espero que la puedan estudiar porque tiene unos principios fabulosos acerca de la vida de Jesucristo y también cómo nosotros podemos centrar nuestra vida en Él. Quisiera iniciar con unas preguntas que podemos analizar durante esta lección de refuerzo doctrinal. ¿Cómo puedo centrar mi vida en Cristo? ¿Cómo puedo conocerlo, aprender de Él y esforzarme por llegar a ser como Él? Estas preguntas las vamos a analizar, o más bien las vamos a resolver de manera personal entre hoy y mañana con lo que vamos a aprender. Y lo primero que debemos saber si queremos centrar nuestra vida en Cristo es que siempre debemos hablar, regocijarnos y predicar de Jesucristo. He compartido con algunos de ustedes que hace poco en una clase de institutos, una jovencita de la clase de institutos expresó lo siguiente: ¿por qué si Jesucristo hace nuestra vida su centro, por qué nosotros no podemos hacer la vida de Jesucristo el centro de la nuestra? Pensemos en esto y centrémonos en Jesucristo. Se nos ha exhortado a que hablemos más regularmente de Él, a que nos regocijemos en su Evangelio, a que prediquemos su Evangelio. Lo podemos hacer de muchas maneras sencillas, pero el mundo necesita de este Evangelio, y en la medida en que nosotros empezamos a hablar, a regocijarnos y a predicar su Evangelio, nos centramos más en Él y queremos ser más como Él. Lo segundo que debemos hacer, mis apreciados hermanos, es centrarnos en su autoridad, en sus títulos. Presidente Nelson hace un tiempo nos invitó a conocer su función primordial en las Escrituras y en la guía temática de las Escrituras, que buscáramos los términos que hablan de Él y las Escrituras que hablan de Él e hiciéramos un estudio personal con esas Escrituras. Al conocer su función primordial o principal y su papel protagónico en el plan de salvación, nosotros podemos tener más claro cómo nos afecta directamente esas funciones, esas actividades, esas características de Él. Un ejemplo de esto, por lo menos, es cuando se habla de Él como Salvador de nosotros, como Salvador del mundo. Podríamos preguntarnos, ¿qué nos enseña eso de su personalidad? Podríamos preguntarnos, ¿cómo eso nos demuestra su amor? Cuando conocemos las características de la personalidad de Cristo, podemos enfocarnos más en su persona. Podemos llegar a conocerle más íntima y personalmente, de una manera profunda, y podemos centrar nuestra vida en Él, porque entonces, al conocer esos atributos y esas funciones, nosotros podemos determinar cómo ellas afectan nuestra vida y cómo podemos aplicarlas para también compartirlas con otros. Tercero, debemos centrar nuestras vidas en su ejemplo y en su modelo de vida. Podemos analizar sus palabras, pero igual de importante es lo que Él hizo, sus acciones. Así que muchas personas estudian la vida de Jesucristo y miran las cosas que Él dijo, porque hay una gran enseñanza en cada una de sus palabras. Pero también podríamos tomar un enfoque a la hora de estudiar las Escrituras, todas las Escrituras, los discursos de los profetas, las palabras de nuestros líderes, de nuestros maestros, para analizar qué cosas hizo Jesucristo,
estas cosas habló y estas hizo, cómo se comportó delante de las personas, cómo trataba a las personas, cómo las bendecía, sus acciones. Si nos enfocamos en sus acciones, también podemos llegar a entender y comprender cómo podemos actuar nosotros y cómo nuestras acciones pueden bendecir a otros de la misma manera que las acciones que hizo o que efectuó nuestro Salvador afectaron la vida de las personas con las cuales Él tuvo contacto. ¿Qué sentían ellos cuando Él estaba en su presencia? ¿Cómo se sentían cuando les hablaba? ¿Qué experiencias espirituales experimentaban cuando Él les enseñaba? Todo esto lo podemos traer a nuestra vida y tratar de emularlo para empezar a actuar como nuestro Salvador actúa. Otra cosa importante que podemos hacer para centrar nuestra vida en Cristo es centrar nuestro estudio en buscar atributos de la personalidad de Cristo en todas las historias del Evangelio. Voy a dar un ejemplo. Cuando estudiamos acerca del sacrificio, de la predicación y del sacrificio del profeta Abinadab, podemos buscar características de la personalidad de Cristo que Él emuló y cómo esas características nos pueden afectar a nosotros. De cada una de las historias del Evangelio, nosotros podemos conocer cómo los profetas aplicaron lo que el Salvador les había enseñado. De cada historia del Evangelio podemos sacar partes de la personalidad y de los atributos que Cristo tiene para tomarlos y aplicarlos en nuestra vida. Como ya lo hemos hablado, algunas personas piensan que las historias del Evangelio que se encuentran en las Escrituras son solo historias, pero entre ellas, o más bien en sus líneas, están inmersas la doctrina de Cristo y su propia vida y su propia personalidad, que nos la transmite a través de estas pequeñas y hermosas historias del Evangelio. Tengamos en cuenta esto y busquemos cada cosa que nos puede ayudar. ¿Cómo actuó Nefi? ¿Qué características de Jesucristo tenía? ¿Cómo actuó Moisés? ¿Qué características de Cristo tenía? ¿Cómo actúa o qué cosas dijo el profeta José Smith? ¿Y qué características de la personalidad de Cristo expresó o reflejó en sus acciones? De cada persona y de cada relato podemos sacar lo mejor de nuestro Salvador Jesucristo para aplicarlo en nuestra vida y para nuestro propio beneficio. Mis apreciados hermanos y hermanas, continuaremos mañana con este tema de centrar nuestra vida en Cristo y tal vez le dediquemos 2 o 3 refuerzos doctrinales más adelante. Pero espero que estos consejos que hemos compartido el día de hoy les ayuden a ustedes para centrarse más en Cristo, que nos ayuden para ser más semejantes a Él. Recuerden, podemos hablar de Él, podemos alabarle, pero lo importante es que le emulemos, que hagamos lo que Él hizo, que actuemos como Él actúa, que seamos como Él es. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos y hermanas. Es para mí un gusto compartir con ustedes estos mensajes. Recuerden que ahí tenemos la lección de Ven, Sígueme, que tiene principios fabulosos. Por favor, véanla, si pueden, repásenla para que puedan ser nutridos de la buena palabra. También para que recuerden que el día domingo tendremos una programación especial, Discursos y Profetas a las 7 de la mañana, la transmisión, el estreno de la clase de la siguiente semana de Ven, Sígueme, y a las 6:30 tendremos una lección en vivo sobre Ven, Sígueme, día domingo. Mis apreciados hermanos y hermanas, les amo mucho, un fuerte abrazo de Walter Posada de Ven, Sígueme. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven, Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.